Casi estamos ya. Ya, si no va a llegar nadie más, yo creo que partimos nomás ya. Ya un rato que no ha llegado nadie. Me llevo Iván. Justo que había dicho eso. Llegaron todos, como que hubiesen escuchado que dije que no iba a partir. Ya, ahí estamos 20. Yo creo que es suficiente. Ya, lo que vamos a hacer en esta clase es ver lo que se llama evolución de los precios. En el fondo, un poquito. Todos sabemos que, no sé, el pan cuesta cierta cantidad de dinero, que la luz cuesta cierta cantidad de dinero, que, no sé, toman la micro, toman cierta cantidad de dinero, que comprar una bebida cuesta cierta cantidad de dinero. En general, todas las cosas cuestan dinero, ¿cierto? Nosotros transamos las cosas basado en el precio. O sea, hay un cartelito, incluso en internet hay algo que dice esto vale X, ¿cierto? Entonces, esos precios no son fijos, porque en general los países ahora no se usa esto de fijar el precio por razones que vamos, digamos que van que vimos antes, digamos, de los desajustes, ¿cierto? Que hacen en el mercado. Se ponía el precio muy bajo, mucha gente quería comprar y después al encontrar no se ponía el precio muy alto, es como que nadie iba a comprar, digamos. Entonces, básicamente hoy día los precios son más bien libres. El panadero pone de cierta manera, se fija en la competencia, qué sé yo, pero el precio que él lo pone, nadie lo obliga a ponerlo a 1000, él podría ponerlo a 2000 si quisiera. Y claro, no vendería nada, ¿cierto? Pero no hay un control, por decirlo, estatal. O sea, no es que va a llegar un Paco y le va a decir, ¿por qué tú estás poniendo tu panadería a 2000? Él básicamente puede decir, se me ocurrió nomás. Eso es lo que se puede, lo que no se puede es que, digamos, dos panaderos acuerden un precio para llevarse el motín más grande, pero en términos de competencia, cada uno por separado, sin haberse puesto de acuerdo con otra persona, puede poner el precio que quiera. Y eso hace que como puede poner el precio que quiera, puede cambiar el precio cuando quiera también. No está fijo el precio, etc. O sea, las personas son libres de cambiar su precio. Entonces, algunos de ustedes seguramente el dueño de la propiedad, salvo que tengan un contrato, puede el día de mañana decirle, oye, ¿sabéis que el arriendo te lo voy a subir 50 lucas porque, no sé, está cada día más caro, qué sé yo? O sea, en ese sentido hay como libertad, salvo por lo que establecen los contratos, ¿cierto? Entonces, el hecho es que los precios en general tienden a cambiar. Entonces, no son estables ya. En general no son estables, digamos. Y nosotros le llamamos inflación. Inflación es básicamente cuánto aumenta el precio. Ustedes deben haber escuchado mucho del tema de inflación alguna vez. Básicamente aumenta el precio. Entonces, digamos en el caso de que llegue la persona que ustedes arriendan, llega el dueño, les suben 50 lucas la arrienda, eso es inflación en el precio de los arriendos. Por el mismo bien, de cierta manera, por la misma cosa, te piden más pesos. Eso es lo que estamos diciendo. Así como el pan, eh, digamos, sube de precio. Yo me acuerdo alguna vez vi los autos en un diario de los 80. No sé, pues un auto nuevo costaba 500.000 pesos, una cosa así. Un auto bueno, o sea, como un sedán grande, un Toyota Corolla, por decirlo. Un auto igual grande. Nuevo valía 500.000 pesos, hoy día esos autos valen 10 millones de pesos. Es obviamente el auto Corolla de
1980 no es igual al auto Corolla del 2020, pero el punto es que te piden más pesos. Tú necesitas, por decirlo, más billetes. Y ese como incremento en la cantidad de billetes que necesitan es lo que le llamamos inflación. ¿Ok? Y la tasa de inflación es la... estoy tratando de arreglar esta cuestión para que se vea bien. Es cuánto cambia porcentualmente el precio. O sea, el precio crece quizás en alguna cantidad, la cantidad, por decirlo, la cantidad de billetes y monedas que necesitan para comprar algo crece, y eso si lo medimos como porcentaje de cuánto crece, se le llama la tasa de inflación. ¿Ok? ¿Dudas ahí con el concepto de inflación? ¿Les queda más o menos claro? Es básicamente, piénsenlo en cualquier cosa del pasado, digamos, que ustedes compraban y que hoy sale más plata, no en el sentido de que necesitan más billetes para hacerlo. ¿Consultas? Pensémoslo en una botella de medio litro. Seguramente cuando ustedes eran chicos, la botella de medio litro costaría 500 pesos. ¿Ya? Y hoy la botella de medio litro cuesta como 1000 pesos, por decirlo. Es la misma botella. La Coca-Cola es la misma. Es el mismo bien, ¿cierto? Una botella de Coca-Cola de medio litro. Sin embargo, ahora se necesita el doble de billetes y monedas. El precio es el doble, ¿ok? Obviamente hay cosas no necesariamente mal. O sea, si yo tengo el doble de plata no es un problema. Cuando todos los precios son, sigue saliendo la misma parte del salario, pero sí se observa generalmente que este fenómeno se da, que los precios tienden a crecer. ¿Consulta? Ok, sigo entonces. Ahora que está todo el debate de la Constitución y todo eso, en el fondo, digamos, cómo funcionaban antes los bancos centrales. El Banco Central lo que hace es imprimir billetes, entre otras funciones, digamos, de la estabilidad financiera de Chile, digamos. Pero una de sus funciones es imprimir billetes. Es literalmente, ¿cierto? Si ustedes agarran una moneda o un billete, en general los billetes vienen con una firma del presidente del Banco Central de Chile. ¿Ok? Y antes, digamos, lo que está en debate en la Constitución ahora es que los bancos centrales no eran independientes, en el sentido de que el presidente electo del momento tenía facultades para decirle al Banco Central, oye, imprime el doble de billetes. Eh, porque sabéis que necesito, no sé, necesito pagar por la educación superior gratis para todos, entonces imprime billetes y yo con esos billetes voy a pagar la educación. Le voy a pagar a los profes y a todos. O habían, claro, a veces decía, mira, Banco Central, imprime los billetes y de ahí me los prestas y yo te los devuelvo, pero a una tasa cero, muy barato. La misma idea. Y así yo, en el fondo, es como que le estoy pidiendo plata a alguien que yo soy el jefe, ¿se entiende? Entonces yo, digamos, es algo así como que yo dijera en clases, ustedes me prestan 1000 pesos o si no los repruebo. Entonces, como hay dependencia del Banco Central con el presidente de la autoridad, puede hacerse relaciones de poder. Entonces el presidente, la autoridad puede forzar al Banco Central a hacer cosas que no necesariamente son las mejores. Y todo esto con un interés político. Es como, necesito salir, es como el caso típico de Argentina. Quiero salir elegido, necesito plata. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedo pedirle al Banco Central que imprima billetes y me los pase y así yo gasto la plata y así puedo salir electo nuevamente. Eso es como el riesgo típico. Eso está un poquito en discusión en la Constitución. ¿En Chile qué hay y por qué hay tanto tema de esto? Porque en Chile el Banco Central es constitucionalmente independiente, lo que significa que el presidente no puede, no tiene facultades para decirle al Banco Central qué tiene que hacer. En el sentido de que, por ejemplo, no puede decirle, oye, préstame plata porque necesito plata. Imprime más billetes porque es lo que me conviene a mí políticamente. Sí,
sino que el Banco Central es independiente, lo que significa que los banqueros centrales o el presidente del Banco Central, en este momento Mario Marcel, él determina qué hacer sin consultarle al presidente, etc. O sea, no necesita pedirle permiso. Él se puede poner de acuerdo con el presidente, puede conversar con el presidente qué es lo mejor o peor, pero el presidente no tiene las herramientas para forzarlo a hacer nada. Eso es como... Y lo otro que se fijó en la misión, digamos, el Banco Central, dado que es independiente, uno tiene que fijar una misión. ¿Qué hace? Y en este caso, el Banco Central básicamente lo que hace es tratar de mantener bajo control la inflación y su meta es que tener una inflación de 3% anual. ¿Por qué se mueve esta cuestión? De 3% anual, o sea, si la bebida valía Luca, ya el próximo año debería valer 1030 pesos, por decirlo. O sea, en un horizonte de 2 años. O sea, como que anualmente cambia, en 2 años el promedio va a cambiar los precios un 3%. Esto es básicamente como que la bebida, ¿cierto? Vale 1000 pesos hoy día, el próximo año debería valer 1030 pesos y el próximo año, o sea, en 2 años más, debería valer algo así como 1063 pesos, una cosa así. ¿No? Y le da, obviamente, es imposible como que justo varíe así, entonces le da un rango de tolerancia. Le dice como, mire, usted lo hace más o menos bien, el Banco Central lo está haciendo bien, ¿cierto? Si cae en un rango de más o menos 1. O sea, si la inflación está en 2% o en 4%, significa que el Banco Central lo está haciendo más o menos bien. Esto cuando dice tiene una meta, significa que el Banco Central no está pensando su objetivo, lo que le dice la institucionalidad es, tú tienes que preocuparse que de aquí a 2 años llegue a 3%, o sea, el 3% promedio. No quiere decir de que hoy día es 0,4 y tiene que jugársela todo para que mañana llegue a 3%. Significa que le damos 2 años, porque estas cosas toman tiempo, le damos 2 años para que en promedio la cuestión debería estar 3%. Entonces, un banco central básicamente independiente y con una meta de 3%, que es una inflación bastante baja. Lo que tiene muchos beneficios, digamos. Y hoy en día, en el mundo, la gran mayoría de los bancos centrales, una de las principales tareas, aparte de la estabilidad financiera, es controlar la inflación. O sea, como que se le dice, usted Banco Central, usted tiene el poder de emitir billetes, lo que tiene que enfocarse usted es a que no haya inflación. O no que no haya inflación, como que la inflación esté controlada, que no esté creciendo los precios disparándose. La inflación, bueno, obviamente, si ustedes hay un problema, hay varios problemas. Primero, la inflación específicamente puede ser un impuesto a los ahorros en líquido. O sea, si ustedes tienen plata, tienen billete en el colchón, ¿cierto? Eh, tienen, piénsenlo así, ustedes guardan 10 lucas en el colchón pensando, voy a comprar 10 bebidas. Al otro año ya no salen 10.300 las 10 bebidas, no salen 10.000 como antes. Y al año subsiguiente sale 10.600 y así sucesivamente. Entonces, en el fondo está perdiendo valor tu plata que está líquida, así como si lo que tú tienes en la cuenta corriente así listo, que no está en nada físico, pierde valor. Obviamente otro problema que, bueno, inflación, seguramente los sueldos de sus padres están en pesos, no están en UF. Y eso lleva a lo siguiente, de que el problema es que, digamos que suben el arriendo, llega su arrendatario y dice, oye, ¿sabes que están subiendo los precios? Voy a subir el arriendo, te voy a subir el arriendo. El sueldo de sus padres no se ajusta automáticamente. Y eso causa problemas, porque la gente gana plata y empieza a sentir el valor, el incremento del costo de la vida que tanto se reclama, ¿cierto? Pero vamos a ver si eso es tan así, de cierta manera. ¿Ok? Entonces, dado que se habla del incremento del costo de la vida, esta es la inflación anual en Chile desde 1960, antes de que todos los que estaban acá hubiesen nacido, y el 2016.
18, si no estoy equivocado. Fíjense en este punto acá. Esto es más o menos, yo diría como 750%. ¿Ok? Esto es básicamente cuando en la época de la UP, por decirlo, cuando estaba en crisis el país, acuérdense, está el 73, de estar por aquí, ¿cierto? Como toda esa época, digamos, y se puede ver de que 750% significa que la bebida hoy día costaba lucas, el próximo año va a valer 7.500 pesos. Perdón, más, 850, sí, 850, 8.500 pesos. O sea, es como que el valor subió mucho, ¿cierto? Yo tenía billetes, yo tenía plata un año y el año siguiente, al año siguiente subió mucho el precio, digamos. Y eso es un problema, obviamente. Y generó crisis social. Si ustedes, por eso aquí la gente, en estos casos, si ustedes tienen pesos, lo que tratan de hacer es pasarla a dólares, porque el dólar no tiene esta inflación, entonces la gente, nadie quiere tener un billete, en el fondo. Ese es el problema. Ustedes tienen plata, no quieren tenerla, porque saben que el billete mañana, toda la bebida ya no va a estar a Luca, va a estar a Luca 10, y pasado mañana a Luca 20, y así. Con estos niveles de inflación es casi diario. Como que ustedes van al supermercado y no están seguros cuánto subieron los precios. Ustedes en estos momentos, más o menos si van al supermercado y van un mes después, te dicen ya más o menos los precios son los mismos. No es que todo cambió así repentinamente. En este caso, con 750% de inflación, tú vas a un mes, si lo dividimos por digamos, digámoslo por 12, sería como 60, por decirlo. Sería como que 60% cambian los precios todos los, cada mes. ¿Ok? Eso significa que hoy día valía, ustedes ayer fueron a comprar una Coca-Cola y valía Luca, y un mes después van y vale 1.600. Entonces, eso obviamente le hace pensar, pucha, yo este billete de Luca, mejor lo gasto rápido. Y eso genera más problemas. Pero desde ese punto, más o menos, que es, por eso todos los boomers más o menos tienen memoria desde, yo diría, como de aquí para adelante. Ellos se acuerdan de aquí para adelante. En cambio, los millennials, que vendrían a hacer algo, o los centennials, que vendrían a hacer algo como ustedes, se acuerdan de aquí para adelante. Entonces, por eso es que ellos se acuerdan de esta época acá, en donde las cosas, la inflación era alta. Y miren lo que estamos ahora, pues estamos pegados básicamente al cero. ¿Okay? Si uno hace un poquito, aquí como que no se distingue nada después del 2000. Si uno hace un poquito el zoom, aquí está desde 1990, que en el momento de la recuperación de democracia, la inflación estaba sobre el 20%. Digamos 25% entre el 90 y el 92. Eso significa que hoy día la bebida valía Luca, el próximo año va a valer 1.250. Y eso es un problema porque yo tengo plata, la quiero gastar, mi sueldo para que yo esté bien debiese subir en una cantidad similar, ¿por cierto? Si mi sueldo se queda pegado, yo me quedo atrás, en el fondo. Puedo comprar un cuarto de cosas menos. Pero con, bueno, Banco Central, etcétera, empezó a bajar la inflación. Esto también se debe a cambios en la política mundial, digamos. Y actualmente estamos básicamente entre inflación entre 0 y 5%, que es, todo dice que un poquito de inflación no hace mal, digamos. O sea, como que estos rangos no tienen daño porque ustedes más o menos están tranquilos, no, es muy diferente que este tipo de inflación, que en el fondo tú estás pagando un montón cada año más sobre los precios. Pero lo que ustedes tienen en memoria, más o menos me imagino, es de aquí para adelante, en donde la inflación básicamente se mueve entre 0 y 5%, salvo este pedacito de aquí.
pero todo entre 0 y 5%, lo que es súper estable. Pues como que uno piensa, incluso hay episodios de deflación, que es cuando bajan los precios. Eh, Básicamente uno espera que digamos, el supermercado tenga más o menos los mismos precios hoy día que mañana. Y las personas pueden negociar aumentos de salario. Fíjese, esto para yo sostenerme acá, necesito negociar un aumento de salario del 25%, que es harto. Alguien que gana 500 lucas son que pasa a ganar 625 lucas. Mientras que acá no necesito renegociar mi salario tanto. No tengo la presión de que, pucha, si no me suben el sueldo, voy a sonar. Eh, lo que es bueno, porque yo puedo estar más tranquilo con con el nivel de ingreso que tengo. Entonces aquí con 500 lucas necesito solo que me den 500.000, 502.500, 500.000, 502.500 pesos y yo mantengo mi estilo de vida. Entonces estoy como más seguro. No tengo la incertidumbre de que los precios van a cambiar. Y eso se ha logrado temas de política mundial, también la estabilidad macro que tanto hablan de Chile. Preguntas. Hasta aquí. Me he hablado todo Profe, yo. ¿Sí? entonces la deflación sería algo bueno o no necesariamente. La deflación, en el sentido, si uno lo piensa como, bueno, los bienes se están volviendo más baratos, ¿cierto? Eso puede ser bueno. ¿Qué es lo malo? Normalmente estos periodos de deflación, si te fijémonos en este punto, esta es la crisis asiática, ¿ok? Que fue una crisis en Chile, ¿cierto? Que no sé si ustedes perdón, estoy mal. ¿Qué crisis fue? No me acuerdo. Pero esta sí fue la de Lehman, de la financiera. ¿Y qué es lo que pasa? No es que hayan, digamos, sea malo que bajen los precios. ¿Cuál es el tema? De que normalmente cuando pasa eso, cuando nadie quiere gastar plata. ¿Ok? Si nadie quiere gastar plata, digamos que tú vendes computadores. ¿Ya? Y tú de un día para otro ves y nadie quiere comprar un computador. ¿Ok? ¿Qué haces tú? Bueno, lo que tienes que hacer es bajar el precio para que se vuelva a andar el sistema, ¿cierto? Entonces, el problema de la deflación es que en general ocurre en ocasiones donde la demanda está como congelada, como que nadie está comprando nada. ¿Ok? Todos quieren tener plata en el bolsillo. Esa es como la idea. Cuando deflación pasa cuando como no hay demanda, por eso bajan los precios. Y cuando no hay demanda, cuando la gente no quiere comprar cosas. Y eso genera un problema porque en el fondo cualquier negocio que necesita vender, vende cosas, ¿cierto? Eh, Necesita que le compren las cosas. Y como nadie le compra, ellos no le pueden pagar a los trabajadores. Y como no pueden pagar a los trabajadores, eventualmente echan trabajadores. Esos trabajadores echados, ¿qué hacen? No tienen pega, por lo tanto, no van a gastar plata. Se guardan más plata para el bolsillo. Como se guardan más plata para el bolsillo, las empresas no tienen clientes. No están comprando, compran menos. Como compran menos, tienen menos plata para los sueldos, echan más trabajadores. Y así, te fijáis, uno puede caer con la deflación, uno cae en general, muestra casos en donde se cae en una crisis económica, porque la gente no está comprando. Y eso es básicamente lo que le pasa a los japoneses. Los japoneses por un periodo tuvieron mucha deflación porque la gente no quería comprar, prefería tener los billetes en el bolsillo, esperando a que al siguiente avance tecnológico, qué sé yo, en vez de salir a comprar, y eso generaba que las empresas no tuviesen clientes. Más consultas. Entonces, la deflación, uno podría decir, me tinca que es bueno que no gasten plata, o sea, que bajen los precios, pero en general va acompañado de eso, del problema de que hay gente que no está comprando bienes. ¿Ok? Más consultas.
¿Más consultas? Ok. Si seguimos, acuérdense, hemos hablado, esto todavía no explico bien cómo se construye la inflación, pero básicamente uno tiene medidas que vamos a ver después de cómo, de cuánto varían los precios. Lo que podemos hacer para ver si esto, un poquito, esta idea de que es bajo o alto, también tiene que ver con que no solo pasó en Chile, pasó en otras partes del mundo, no al mismo, la misma eficacia que Chile. Entonces aquí hay varios países, está, si se fijan, está Argentina, Brasil, Chile y Perú. Si se fijan, Chile desde el 2000 más o menos siempre está entre 0 y 5, los peruanos están parecidos. Los peruanos también hicieron políticas similares a las chilenas. De hecho, yo diría un capitalismo más salvaje que el chileno. Incluso. Entonces, esos dos países han sido, entre comillas, ordenados con las patas. O sea, el Banco Central se preocupa de la inflación, no anda siendo preocupado de sostener a los políticos. Ciertos políticos. En Brasil también ha sido un poquito más alta, digamos. Y el caso paradigmático donde escucha una inflación de vez en cuando, Argentina, aquí Argentina 25%, aquí pronunció el presidente. O sea, en general esto viene con renuncia al presidente. La inflación genera una crisis social, porque la gente de un día para otro se levanta y tiene unos precios altísimos. Y como no tiene precios altísimos, no tiene que comer. Y ahí se genera crisis social. Y pierde el trabajo, qué sé yo. Entonces, una crisis con inflación es muy aguda. En Brasil aquí alcanzó el 15%, una época parecida. Esta es la crisis en México, me acuerdo. Y de ahí para abajo. Y el problema, ustedes si miran este gráfico, si se fijan en este gráfico, la línea azul, los argentinos, aquí se notaba la gran inflación, de ahí volvieron. Los argentinos antes tenían como todo dolarizado, en el fondo el dólar en su inflación. Entonces por eso tenían negativa. Pero de un día para el otro eso no aguantó y soltaron y que las coman. ¿Y qué pasa? Que bueno, aquí estamos haciendo mediciones, el INE en Chile lo mide, el Instituto Nacional de Estadística. Hay organizaciones estatales, independientes en general, idealmente, digamos, hay cierto respeto a la institucionalidad que se dedican a medir la inflación. En Argentina, ¿qué hicieron? El Fondo Monetario, aquí, si se fijan en este pedazo de acá, no hay nada. De aquí no les creen. A los argentinos, entonces los argentinos, una forma, es divertido igual, en vez de bajar la inflación, digamos, con políticas que han funcionado en otros países, que sería como el caso de Chile, Argentina y Perú, los argentinos lo que deciden hacer es, nosotros, ¿sabéis que estas medidas de inflación no me gustan? No nos vemos bien, entonces nosotros vamos a sacar nuestras propias medidas de inflación. Y por eso aquí no hay nada, porque el FMI no le cree a lo que dice el argentino, porque ahí ellos empezaron a inventar nuevas formas, nuevas medidas de inflación que no eran creíbles. En el fondo. De hecho, aquí hay una medida que estaría sobre el 25%, más o menos casi el 25%, alrededor del 25%. Entonces, en el fondo, los argentinos llegaron al punto que dijeron, ya, filo, sabéis que no me llama esta cuestión. En casos más dramáticos, Argentina no es lo más dramático que hay. Acuérdense que esto es como son los precios. Esta discusión del costo de vida que se parece un poquito bizantina en estos momentos. Esta inflación en Venezuela, desde el 2000 al 2017, por aquí que se ve tan bajito, recordémonos que Chile está en el 0,5, esto que se ve bajo el 16% de inflación. Esto es todo más o menos con Chávez y Maduro. En 2017 tenían una inflación del 1000%. Eso significa que la bebida Coca-Cola, que valía Luca,
En Venezuela, un año después, valía 10 lucas. Y eso genera problemas, de nuevo, porque los precios suben mucho. De hecho, con un colega dijo en una clase, digamos, con el salario mínimo, que es cierto el más bajo, no compras un desodorante. Entonces, la inflación es tal en Venezuela que no alcanza a comprar un desodorante si quisiera. Digamos que un desodorante en Chile sale 3 lucas en estos momentos. El salario mínimo está, vamos a ponerlo un poquito más bajo, a 300.000 pesos. Esto es como que a la larga el salario mínimo sigue 300 lucas, pero los desodorantes pasaron de costar 3.000 pesos a 301.000 pesos, por ser un poquito moderado. 301.000 pesos y por lo tanto no te alcanza el salario ni siquiera para comprar un desodorante. Y eso obviamente genera pobreza, hambre y todos esos problemas que actualmente hay en Venezuela. Preguntas o consultas son lo mismo. Entonces, en general viene con crisis social. Estos son fuertes episodios de crisis social. Podemos ver la inflación de Venezuela en estos momentos. A ver. Hacer un poco. Eh, en general, el coronavirus debiera tener como resultado una menor inflación, en teoría. En estos momentos, a ver, anual. Jesus. 35.000%. A ver, más fácil. Ya, el 2019, chuta. Que estas tasas son tan grandes que no lo puedo creer. Sí. No, ahora está más bajo. Hay una inflación de. Chuta, tanto era. 4.000%. De hecho, el 2019 se desbocó hasta usted. Fue terrible. Claro. Aquí está. El 2017, 494. El 2018, 900.000%, que es más o menos lo que vimos acá, porque esto va mensual, ¿no? Mensual. Y en 2019, 500.000. O sea, bajó un poco la inflación, entre comillas. Pero se ha mantenido, o sea, no están ni cerca de las tasas de inflación que tenemos nosotros de 0 a 5%. O sea, con esto, con una inflación de 1.000%, en el fondo tú tendrías que haber, ¿cierto? Esta cuestión del metro, todo ese escándalo de los 30 pesos. El metro vale 600 pesos, digamos, supongamos. Vale más, pero para suponer que es más o menos 5%, entonces sería como, ¿cierto? Los 30 pesos serían como el 5%. Con esta inflación, el metro debió haber subido 10 veces de valor. O sea, la alza debiese haber sido 3.000 pesos, no 30 pesos. Imagínense la crisis social que eso implica. En cuanto, hasta ahora, a ver, preguntas hasta ahí, porque aquí voy a pasar a otra, más o menos explicar cómo medimos esto. Preguntas o comentarios, o algo que quieran discutir hasta aquí. Venezuela sigue con alta inflación porque este problema, o sea, necesita cambiar la institución. El problema en Venezuela es que
también el presidente tiene injerencia con el Banco Central, que es lo mismo que en Argentina. Entonces, él necesita imprimir billetes para hacer cosas y en vez de, digamos, hay dos formas de hacer eso, ¿cierto? Si yo, digamos que yo quiero pagar educación para todos en Chile, educación gratuita para todos, no solo para los más pobres. Hay dos formas de hacer eso. Una es, yo hago que en el país se hagan más cosas, que el país crezca en el fondo, que la gente sea más productiva, etcétera, etcétera. Y con eso tengo más plata que recolecto con impuestos. Y con eso, supongamos que todo aquí los impuestos más o menos son fijas las tasas, digamos. Entonces, yo logro que la gente haga más cosas, que el país crezca y como tengo más plata, puedo pagarle educación a todos. Eso es básicamente el acuerdo que hizo el gobierno de Michelle Bachelet, que básicamente dijo, voy a dar gratuidad sujeto a ciertas capacidades económicas del país. Entonces, si uno mira la gratuidad, la fórmula dice que se va expandiendo a la medida que el país se va haciendo más rico. Esa es la fórmula 1. La fórmula 2 sería, yo le pido al Banco Central que me imprima billetes y ocupo esos billetes un poquito para pagar a los profes, a todos los de la universidad. Y eso es lo que hay en Venezuela, ese es el problema. Y eso porque los billetes en el fondo no están impresos contra nada, no tienen valor, no es que haya más riqueza, sino que hay más billetes. Entonces eso genera inflación y ese es el problema. Por lo tanto, claro, si Venezuela quisiera, o sea, lo más usual que se ha usado para regular la inflación es básicamente esto que ha hecho los bancos centrales, que en el fondo se le da la tarea a los bancos centrales. Tu objetivo no es, digamos, hacer otras cosas, tu objetivo central es controlar la inflación, o sea, que los precios no suban o suban en una cantidad adecuada. Eso es lo que se hace, eso es lo que hace Chile, eso es lo que hace Estados Unidos, eso es lo que hace Perú, etc. Y eso ha logrado bajar la inflación. Porque uno ya, como que es como que el aparato estatal que controla los billetes está preocupado de que no suban mucho los precios. Entonces hace medidas. Entonces cuando empieza a aparecer la inflación, no trata de hacer más difícil que se gaste mucha plata. Y eso logra controlar la inflación. Entonces, por eso está la discusión constitucional en estos momentos sobre la independencia del Banco Central. ¿Por qué? Porque si uno mira estas cosas, salta a la vista que países que no tienen un banco central independiente o con metas de inflación tienden a tener mucha inflación. En cambio, países que tienen un banco central eh, independiente enfocado en la inflación tienden a tener baja inflación. Eh, y eso, más allá, en el fondo, la pregunta es, ¿por qué si el Banco Central ha funcionado en su objetivo, que es controlar la inflación, te gustaría cambiarlo y no ponerlo como más fijo y que dependa del gobierno de turno? O sea, como que el gobierno, según el gobierno se siente o según la votación que sale, eh, dejamos que el Banco Central se concentre en inflación y sea independiente y si sale otra, no. En el fondo lo que está detrás es una idea de más de como que, digamos, como que todos, como que el pueblo dijera, mira, ¿sabéis qué? Yo encontré algo que funciona bien. Entonces lo que yo voy a hacer, voy a dejarlo escrito, porque quizás más adelante, por alguna razón, los vaivenes de la política, qué sé yo, pensamos en cambiar esto, pero nosotros sabemos ahora que no es buena idea. Entonces vamos a dejarlo como, nos vamos a dejarnos comprometidos a cumplir eso. Entonces, lo que hace que esté en la Constitución es que tenga que haber mucha gente que esté de acuerdo. En el fondo serían al menos, yo creo, seguramente va a ser al 60%, o sea, tendrían que tener, o dos tercios, incluso 66%, uno podría tener que ganar la opción de acabar el Banco Central, pero arrasar, así como el apruebo, para que se cambiara. Entonces, uno podría decir, bueno, el pueblo razona de que
Lo bueno es que esta institución debiese estar estable y no depender de los ciclos electorales que a veces gana Bachelet, otras veces gana Piñera, qué sé yo, sino que deberíamos dejar esto escrito. Entonces, a mí lo que me cuesta ver es la razón para no dejarlo, que sería principalmente, no sé, quizá, ¿sabes qué? ¿Por qué te preocupas tanto de la inflación? Debieses preocuparte más de poder financiar las políticas sociales. Puede ser un punto de vista. Uno podría decir, bueno, es que con inflación, o sea, estos países cuando están acá, Venezuela, digamos, literalmente, con este nivel de inflación no puede financiar ninguna política social. Los derechos no pueden ser garantizados con un Estado que no tiene plata, y que está con un shock de que los precios están subiendo todo el tiempo y la gente no tiene que comer. O sea, ahí pues, la Constitución puede tener muchos derechos, pero si no tiene una macroeconomía, si la economía no está funcionando bien, no va a poder hacer todas las cosas que promete. Ese sería mi contrapunto. ¿Alguna otra pregunta? Se me fue un chorro ahí, pero bueno. Ok. Entonces, en realidad nos quedan 5 minutos antes del recreo, pero vamos a partir un poquito con esto. Entonces, hasta ahora hemos hablado de inflación y cambio de precios, pero no yo he sacado estos porcentajes, ¿cierto? Cuántos suben los precios, pero no he escrito. Y he hablado de una bebida, pero no he escrito básicamente cómo se mide la inflación. O sea, he dicho, bueno, la tasa de inflación es 1000%, pero realmente no he dicho eh, cómo se mide. ¿Ok? Entonces, claro, puede que suba, digamos, sube las verduras, sube el precio de las verduras, por decirlo, el típico del limón, siempre como se habla del precio del limón. Eh, Subió el limón y bueno, ¿a ustedes les importa? No. Entonces quizás alguien que come pura carne y que no le... Alguien que es muy carnívoro, no le interesan las verduras, nunca come limón, o digamos, siquiera le gusta la ensalada con vinagre y no con limón, le debería dar más o menos lo mismo si sube el precio del limón. A alguien que come carne solo le interesa, ¿cierto? No le interesa el precio de las verduras. Ese es como el ejemplo que estoy poniendo acá, ¿cierto? Pero al revés, alguien que solo come verduras, quizás eso el precio no le pega mucho, pero al mismo tiempo no le importa el precio de la carne. Entonces lo que hacemos para medir inflación es básicamente medir el precio de una canasta, en el fondo de un carro supermercado, lo voy a empezar así, típico de un hogar. O sea, el hogar, ¿cierto? Tenemos aquí gente que come carne, gente que come verdura, gente que va al estadio, gente que va a bailar, gente que va al cine, gente que va al teatro, gente que compra cuadernos, gente que compra lápices, gente que compra computadores, gente que compra tele. Las personas compran de todo, cada uno compra lo que quiere. Pero lo que hace la idea, digamos, es tratar de medir el precio de lo que la gente más o menos compra. ¿Ok? Entonces, la forma de medir la inflación va a ser agarrar un carro supermercado, por decirlo, típico de las personas. ¿Qué es lo que compran? Veamos cuánto sale ese carro al supermercado. Entonces, esto es eh, lo que se hace una encuesta a nivel nacional, que es la encuesta de presupuestos familiares. Eh, entonces, ahí lo que se hace es medir, preguntar a la gente, es una encuesta muy enfocada en preguntar a la gente en qué gastan su dinero. ¿Ok? Ese es el objetivo principal. Entonces, por ejemplo, miran, entonces la encuesta ve y dice, mira lo que gasta la gente y ve y observa, mira, 18,7% se gasta en alimento y bebida no alcohólica. O sea, de 1000 pesos, 187 se van a comprar comida o bebidas de fantasía, por decirlo. Hay un 15% que se va en transporte, 14,3 en vivienda y gasto de servicios básicos, etcétera, etcétera. Salud, recreación y cultura, educación, restaurantes, muebles, comunicaciones, celular, prendas de vestir, ropa. Y aquí bebida alcohólica hasta
tabaco y estupefacientes. Y las drogas, básicamente. Entonces, lo que hacemos, en el fondo línea, lo que va a hacer, va a tratar de armar un carro de supermercado que más o menos tenga esta. O sea, va a armar un carro de supermercado que tenga esta composición. Entonces, va a decir, mira, la gente en general se gasta esta cantidad de plata en alimentos, esta en transporte, ta. Vamos a armar un carro de supermercado que replique eso. Y vamos a ver cómo ese carro de supermercado cambia de precio. ¿Ok? Consulta. Consulta. Que ya hoy día. Ya, pues, recuérdenme cuando volvamos a partir de reiniciar la grabación, ¿ok? Cierto, resumen de poder. Ahí está grabado. Entonces lo que necesitamos es lo que estaba diciendo, voy a repetir, estaba el tema de ¿qué pasó? Es que necesitamos una canasta típica. Haces una encuesta y se identifica a la gente qué cosas compra durante el año. Y en promedio podemos ver el precio de esa canasta. Entonces, lo que hace el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, hace un índice de precio al consumidor que básicamente mide el costo de los bienes y servicios comprados por un consumidor típico. Entonces, esta encuesta se recolecta qué cosas compra la gente y después el INE lo que hace es ir a chequear cuánto están costando las cosas que compra la gente en promedio. Tanto en supermercados, en almacenes tienen diferentes fuentes. Entonces van a chequear físicamente cuánto están los precios. Y lo que hace con eso, entrega lo que se llama el IPC, que es como algo así como la canasta, este índice de precio al consumidor, que es como el precio, una medición de un precio de una canasta. Y lo que hace es medir, monitorear la evolución de los precios, ¿cierto? El costo de vida, como dice. Si el IPC sube, significa que para obtener los mismos bienes que antes, en el fondo la canasta típica, ahora sale más dinero. El precio es más alto, por lo tanto hay inflación. ¿Okay? Entonces, para hacer el índice del precio del consumidor, lo primero que hay que definir es cuál es la canasta típica de un hogar, o sea, qué es lo que las casas, los hogares compran. Y eso se hace en general cada 5 años. Antes eran 10, pero cada 5 años ahora van y le empiezan a preguntar a la gente en qué gasta su plata. Y les piden, a veces hasta les piden recibo, porque ciertas las personas pueden decir, ah, sí, yo me gasté como 5 lucas en detergente. No, aquí el trabajo es bien de joyería y les piden así como detalle. Les pueden pedir que, bueno, que guarden los recibos y de ahí se va a verificar. Entonces ahí como que arman como bien qué compró qué compraron las personas y cuánta plata gastaron. Y con los datos encontrados, ¿cierto? Si yo veo que gastan la plata las personas, puedo armar esta cosa de la canasta típica. Y sería algo así como el carro supermercado típico que compran. ¿Ok? Luego lo que hace el INE, todos los meses va y averigua los precios de los bienes en la canasta típica. O sea, dice, ya, a ver, la gente, por ejemplo, digamos, compra pasaje Curicó-Talca, compra para que se llama pasaje de interprovincial. Entonces van y chequean, pero ¿cuánto está saliendo? Llaman, ¿cuánto sale el pasaje? Una vez al mes llaman para preguntar los precios. Y con los precios, obviamente, se obtiene el precio total. Si yo tengo los precios de todo el carro supermercado de cada uno de los ITPs, puedo recuperar cuál es el precio total. Y luego lo que se hace, se fija un año como base, se le pone el valor de 100 y de ahí se indica cómo va variando el precio respecto a ese año base. Entonces, cuando es 110, significa que está, digamos, el año base, digamos que es el 2019, estamos haciendo ficción. Entonces resulta que el 2020 encuentran que o el 2022 encuentran que es 110.
de base. Eso significa que es 10% más caro 2022 que el 2019. Pregunta, después lo vamos a hacer como con ejemplo con números. Pero pregunta hasta ahí. Entonces, en el fondo lo que dicen es, dicen, digamos, el carro supermercado sale 53 lucas inicialmente. Entonces a eso le llaman 100. ¿Ok? Ponen eso como 100. Después encuentran que el carro supermercado está a 58.300. Eso, si sigue la proporción, está equivalente a un 110. ¿Ok? Vamos a ver con un ejemplo más simple. Consultas, preguntas. Entonces, por ejemplo, esto es lo que entre 2017 y 2018, el índice, fíjense que dice base anual 2013. Eso significa que esto está al 15. Abierto, esto es 15,9% más que el 2013. ¿Ok? Así se lee esto. Y uno va sacando la variación mensual. Variación, ¿cuánto cambió esto? Si se fijan, aquí cambió, bajó este número. Antes, en agosto de 2017 era 115,69, aquí es 115,51, por lo tanto la variación mensual es negativa y de menos 0,2%. Acumulada en el año 1,4, variación respecto a 12 meses 1,5. O sea, 12 meses desde hace un año atrás, acumulada en lo que va de año mensual es este mes. Después miramos y dice 116,19, eso es más alto que 115,51, la variación de inflación es 0,6 positiva. Acumula el año 2, variación de 12 meses 1,1. Así sucesivamente. Consulta. Consultas. ¿Se entiende? A ver el chat. Ya. Ok. Entonces, índice de precio del consumidor. Como tenemos un índice de precio como una cosa que me mide como cuánto sale un carro sobre el mercado, de cierta manera, lo que puedo hacer es la variación en porcentaje respecto al año anterior. Y eso básicamente, ¿cierto? Es la típica fórmula de esta es el delta, que es cuánto cambia en el año, ¿cierto? Dividido por el periodo anterior. Entonces, cambio porcentual. Entonces, un cambio porcentual. Multiplicado por 100. Entonces, es lo que cambia dividido por donde partió por 100. De nuevo, aquí lo teníamos, ¿cierto? Por eso estaba esta variación mensual 0,2. Cuando uno dice variación 12 meses, significa que tomo, digamos, agosto del 2017, lo tomo el T-1, el T-1 es agosto del 2016. Entonces, en el fondo es agosto 2017, a ver, tomamos uno más simple, febrero 2018. La variación mensual sería el IPC en enero 2018, ¿cierto? El IPC en febrero 2018, la diferencia entre ambos, ¿cierto? El de febrero menos el de enero es el mensual dividido por IPC enero 2018.
ese es el mensual, que se pueden ver, si se fijan, estos números son casi iguales, por eso es cero, casi igual. Como hay un tema de decimales, no alcanza a cambiar. La acumulada sería respecto a diciembre. Porque cuando empieza, ¿cierto? Es de lo que venía el año pasado, cuánto varió respecto a los últimos meses del año pasado. Sería IPC de febrero menos IPC diciembre de 2017 bien IPC diciembre de 2017. Se me olvidó decir esto por ciento. Y aquí también lo voy a decir con rojo para que se vea bien. Por ciento. Y por último, la variación de 12 meses, este de acá, ¿cierto? Sería IPC de nuevo, febrero de 2018 menos IPC febrero de 2017. O sea, me comparo con un año atrás. Dividido por IPC febrero de 2017. Esto por ciento. ¿Ok? Todo esto. ¿Ok? Dudas. Yo podría hacer inflación década. Podría ser falsa la inflación en una década. Sería un poquito lo mismo. ¿Preguntas? ¿Preguntas o consultas? ¿Preguntas? Ya. Entonces, hagamos un poquito un ejemplo más práctico, por decirlo. Supongamos que el INE hace su encuesta, ¿cierto? Y encuentra que la gente, un hogar aquí en este mundo, solo vive de empanadas y Fanta. Ese es su canal. El hogar típico consume una empanada y dos vasos o dos latas de Fanta. Esa es como la... Nosotros hicimos la encuesta, se preguntamos a todos y toda la gente decía, no, yo solo como empanada y Fanta. Y en promedio compran una empanada y dos Fantas. Entonces, ahora lo que tenemos que ver, para ver cómo es la inflación y cómo cambian los precios, es eh, cuánto vale la empanada y cuánto vale la Fanta. ¿De acuerdo? Entonces, justamente ahora miro los precios y digo, mira, en 2016 eh, las empanadas valían 600 y las Fanta 600, después en 2017 valían 700 y 650 y en 2018 valen a 2,750. ¿Ok? Entonces la pregunta ahí es, eh, o sea, si se fijan, aquí hay un delta de 50, ¿cierto? En ambos casos el precio sube, perdón, perdón, sí, si se fijan, en realidad aquí el delta es 100, subió la empanada en 100 y esto subieron 50. Y aquí al revés, aquí subió en 50, no se ve mucho en el color, en el rojo, no, 50, y aquí cambió así. Entonces, pregunta abierta. ¿En qué año hubo más inflación? Exactamente.
¿En qué año ustedes creerían que le pegó más al hogar el cambio de precio? En 2018, ¿Ya? ¿Por qué? porque la gente consume 2 Fanta y una empanada. Ya, exactamente. Entonces, como dice Kevin, en el fondo, al consumir dos Fanta y una empanada, significa que el alza de precio de la Fanta te está pegando dos veces, ¿cierto? Y el alza de precio de la empanada un año. ¿Están de acuerdo? Entonces, claro, también me va a valer más si sube el precio de la Fanta, porque como dice Kevin, yo estoy comprando más Fanta. ¿Ok? Entonces, veamos el costo de la canasta ahora. O sea, pensemos, ok, nosotros vemos que la gente compra eso, veamos qué pasa con la variación del precio. Entonces, el primer año vemos y nos sale 1.800. Este combo de dos bebidas y una empanada sale 1.800 y ese va a ser mi IPC 100. El segundo año sale 700, 1 por 700 más 2 por 650, 2.000. O sea, el mismo combo de antes, el mismo combo, una empanada, dos bebidas, por decirlo que fuera, me sale 2.000. Entonces, si uno hace 2.000 dividido en 1.800, en estricto rigor, si uno hace esto, 2.000 menos 1.800 por 100, ¿cierto? Esto igual a 200 partido en 1.800 por 100, ¿cierto? Ahí está. Ustedes hacen 200 por dividido en 1.800 les da, esto les da 0,11111 por 100 les da esto. ¿Ok? Después el tercer año, porcentualmente es menor. Antes era 100 sobre 600, ahora es 100 sobre 650. Entonces por eso no se dispara tanto, pero el IPC queda en 125 y respecto al anterior es 12,5%. ¿Ok? Entonces, en el 2018 uno podría decir la canasta es 25% más cara que el 2017, un cuarto más caro. Lo que hace sentido, porque si se fijan, pasó de 600 a 750, entonces 150 de incremento, lo mismo el otro. Pero la inflación era más alta porque efectivamente la Fanta yo la consumía más. ¿Ok? Principalmente. Preguntas. Profe, para calcular entonces la inflación del año 2018 sería los 220, los 2.250 menos los 2.000 partido en 2.000 y todo eso por 100, ¿cierto? Sí, Y ahí saldría el 12,5%. claro. Ya, profe, gracias. Para los que no, en el fondo para sacar este sería algo así como 2.250 menos 2.000 partido en 2.000 por 100. ¿Ok? Otra forma de hacerlo es simplemente hacer 2.250 partido en 2.000 menos 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto lo que hay por 100 es lo mismo. Porque este menos 1, aquí, ¿sabe? Este menos 1 va a ser el menos 2.000 ahí. O sea, es dividir, le va a dar, por decirlo, 1,12,5, le restan 1, queda 0,125 y de ahí multiplicado por 100 les da este 12,5. ¿Ok? Más preguntas aquí.
¿Más preguntas? Preguntas. Ok. Antes de hacer esto, digamos, discutamos un poco. ¿Qué problemas se les ocurre a ustedes que podría tener esta forma de medir la inflación? Porque nosotros estamos midiendo variación de precios, ¿cierto? ¿Qué problemas se les ocurre que podría haber? ¿Qué problemas ven ustedes con esta forma de hacer las cosas? Profe, ¿Sí? no entiendo la pregunta. ¿La puede repetir? La pregunta es, nosotros hemos propuesto una forma de medir inflación, ¿están de acuerdo? De medir cuánto suben los precios. Lo que hacemos es esta encuesta, después vemos quién compra la cosa, de ahí vemos los precios de esas cosas. Hacemos una encuesta cada 5 años, ¿cierto? Vemos el precio de las cosas y con eso hacemos estos porcentajes. Mi pregunta es, ¿qué qué problemas podría haber en esta revisión? ¿Qué cosas tú crees que podría ser, qué problemas podría tener esta forma de hacer las cosas, de medir la inflación, la balanza de los precios? Profe, Sí, no sé si está bien lo que voy a decir, pero dale, como se calcula cada cierto tiempo, ya, quizás no considera los cambios en la canasta, que puede ser en cantidad o cosas que se puedan agregar o quitar a la canasta. ya, Javier es, ¿no? Sí. Sí. Entonces, Javier dice, ¿cierto? Canasta fija en el fondo. Entonces, ¿cuál es el problema de la canasta fija? Hay cosas que se pueden agregar, ¿cierto? Agregar. Entonces, por ejemplo, antes no había los teléfonos inteligentes, ¿cierto? O hagamos algo más, digamos el Netflix. Pongamos, me imagino que alguien por aquí en esta clase tendrá Netflix. Y ahora los hogares contratan Netflix. El problema es que, claro, antes, cuando hicimos la encuesta, hace 5 años atrás, la gente no usaba Netflix. Y ahora quizás nosotros deberíamos ponerlo en la canasta. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí, Ese entusiasmo. Ya. Entonces, eso es uno. La otra cosa, bueno, vamos a ver problemas, pero básicamente ese es un problema fuerte, de que, digamos, todas las invenciones en general no aparecen hasta que están disponibles y ahí aparecen con un precio. Sí. Esa es la siguiente slide. Eh, profe. sí, Entonces igual como que no nos sirve por el tema de que solamente estudia el comportamiento de esas cosas que tiene la canasta. Por eso como que no nos sirve tanto. no estoy diciendo que no nos sirva. O Estoy sea, extremando el argumento. es como Es el error. No sé. es un problema, pero tú de un día para otro no cambiáis tanto tampoco. ¿Estás de acuerdo? No es que hoy día estaba no consumiendo, no sé, autos inteligentes, por decirte algo que va a salir en el futuro, pero mañana sí vas a estar con autos inteligentes. Mañana mismo, o sea, el miércoles vas a estar con un auto inteligente. No es así, ¿cierto? Al final los cambios de consumo tienen cierto ciclo, por eso fue importante que fuera, en vez de cada 10 años, fuera cada 5. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, Entonces, el IPC sigue teniendo problemas, el principal es que depende de una canasta fija a través del tiempo.
se actualizó en 2019, pero antes venía del 2013. Y en el fondo la idea es que la gente tendría que estar comprando más o menos las mismas cosas desde el 2013. Entonces, un problema es que no considera efectos sustitución. Si sube el precio bien, seguramente ya empezaría a consumir otras cosas. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, la inflación sobreestimará el efecto del cambio del precio sobre la obra. Es justamente este ejemplo de acá. Nosotros tenemos empanadas y Fanta, y resulta que las empanadas suben un montón, se vuelven mucho más caras. Entonces resulta que ustedes dicen, oye, esta cuestión es tan cara, mejor voy a hacer, voy a dejar de comprar empanadas. La encuesta asume de que ustedes van a seguir comprando empanadas cuando suben de ellas. Pero en realidad lo que va a pasar es que ustedes seguramente van a reaccionar y a decir, mira, la empanada es muy, muy cara. Mejor voy a comprar esta otra cuestión. Y eso la encuesta, como es fija, no lo agarra. Entonces tiende a sobreestimar. Por eso dice que sobreestima el efecto del cambio de los precios sobre los hogares. O sea, los hogares no se comen todo el precio de que las empanadas subieron a 700 a 1200. ¿Por qué? Porque lo que hacen es empezar a comprar otras cosas. ¿Se entiende? ¿Dudas? 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 Sí, profe. En la última parte, ¿Ya? eso de sobreestimar el efecto del cambio de precio, eso no lo puedo entender todavía. O sea, O sea, entiendo que dime cambia. algo que tú compres, digamos, en general. No sé. ¿Bebida? ¿Puede ser? Ya, una bebida, digamos. Supongamos que ustedes compran Coca-Cola para hacer algo con ella, ¿cierto? Si la Coca-Cola sube al doble, se vuelve mucho más cara, lo más probable es que ustedes no van a comprar ya Coca-Cola. Quizás se van a mover a la Pepsi o quizás se van a mover a la Sprite. ¿Estás de acuerdo? Sí, eso sí lo entiendo. Entonces lo que hace la encuesta siempre dice, aquí Javiera va a comprar Coca-Cola. Ah, subió la Coca-Cola al doble, entonces ella va a tener que gastar el doble en Coca-Cola. En realidad eso no pasa. En realidad lo que pasa es que tú ves que sube el precio y en vez de quedarte con la Coca-Cola te mueves a otro bien. Y eso la encuesta, porque es como en un periodo del tiempo, no lo agarra. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Ahí sí. Sí. Como que supone que va a seguir pasando lo mismo, pero en realidad no. Claro. Ya, ahora sí. Siempre ese va a ser el problema, en forma continua. Otro problema es un poquito lo que decía Javier, que es la idea de que aparecen nuevos productos. Digamos, los nuevos productos son cosas que antes tenían en teoría un precio infinito porque no existían, era muy cara, pero ahora con los avances tecnológicos, porque lo inventó, está disponible y eso permite quizás mantener un buen estilo de vida casi no cambiado. Entonces, digamos, la empanada, ¿cierto? En este ejemplo aquí, de nuevo, subieron de precio muchísimo, pero apareció un nuevo producto que se llama el as, ¿cierto? Que es carne churrasco en, en pan de completo, básicamente. Entonces, el as me da una nueva alternativa y yo no estoy impactado, mi nivel de vida no se impacta, ¿se entiende? Y los precios que enfrento no subieron tanto, porque ahora compro este nuevo bien. Entonces, todos los nuevos bienes en general no están. Ahora todo lo que es tecnología, digamos, autos inteligentes, todas esas cuestiones, ahora no están en el IPC porque nadie lo está comprando. Pero en el futuro, cuando sea más barato, la gente lo va a empezar a comprar. ¿Dudas?
¿Dudas? Ya. Entonces, lo mismo con los smartphones. Ustedes cuando eran chicos seguramente se acuerdan de los Nokia, esas cuestiones que tenían sus papás. Teléfono, el BlackBerry, pero ahora casi todo el mundo tiene alguna forma de smartphone. No casi todo. Sí, yo diría que mucha gente, diría con los smartphones chinos, casi todos tienen smartphone. Esos productos no estaban tan extendidos y ahora la gente sí gasta mucho en eso. ¿Okay? Otro problema es cambiar la calidad. El IPC cuenta, como dice, viene y observa precios, pero no, o sea, dice, bueno, un celular, tal precio, pero no ve cambios de calidad. Esos son más difíciles de medir porque la calidad es súper subjetiva, ¿cierto? No hay como, uno no sabe si el precio subió por diferentes razones. Entonces, digamos, estamos en el caso de nuevo, ¿cierto? Las empanadas subían entre el 2017 y el 2018 desde 700 a 1200. Quizás lo que pasó en realidad no fue de que la carne, no es la misma empanada en el fondo. Una empanada era con carne molida, que en general es de menor calidad. La segunda empanada era de carne picada, que es mucho mejor calidad. Entonces, esta subida de precio, en realidad no era que fuera el mismo bien que se vendía, sino que se vendía a un precio un producto mucho mejor. Entonces, el precio en el fondo está reflejando la calidad. Caso opuesto podría haber sido que se moviera al revés, o sea, subió el precio de 700 a 1200, pero ahora lo que te dan es carne de perro, literalmente. Entonces, la calidad del producto cayó y además te subieron el precio. Se fijan que en el fondo en la encuesta se va a ver la misma empanada, pero la calidad de la empanada no se va a ver y eso es como información perdida. Entonces, hay muchas cosas que se hacen de mejor calidad o peor calidad. Lo típico es si ustedes hablan con sus viejos, seguramente hablan, no, que esta tele es tan buena, que ya no hacen las cosas como antes, porque ahora todo es desechable. Pero antes se hacía, no sé, el refrigerador te tenía que durar 10 años. Ese cambio de calidad, ahora todo es más desechable, no está capturado. Los precios bajaron, en general los electrodomésticos se han vuelto más baratos, pero también han bajado de calidad. Sobre todo lo que es de China en general no es muy de buena calidad, pero trae precios más bajos. Y ese cambio de calidad no está en el IPC. El IPC no cuenta calidad, solo cuenta precio. ¿Se entiende? ¿Dudas ahí? ¿Les queda claro? ¿Consulta? ¿Consulta? Entonces, bueno, están los problemas de la medida de precios, problemas de sustitución, nuevos productos y cambio en la calidad. Básicamente hace que sobreestimemos el alza del costo de la vida. Cambia en la calidad porque en general las cosas están mejor hechas ahora que antes, aunque la gente no quiera admitirlo, ¿no? Está más estandarizado los procesos y todo eso. Esto es importante porque, primero, la UEF, que es la unidad de fomento que se usa para comprar inmuebles, y muchas veces, si ustedes son profesionales de la consultoría, se usa para ponerle precio a tu servicio, está definida por el IPC. Entonces uno cobra en UEF. Las transferencias del gobierno para los más pobres, o sea, la ayuda gubernamental en general está en UEF, porque justamente se estima de que como para dejarlo aislado de la inflación. En Estados Unidos se estima una inflación que la inflación está más o menos sobrecalculada en un 1%. ¿Okay? ¿Dudas? Entonces, hay medidas alternativas de inflación. Unas son relacionadas con, digamos, el INE hace encuestas más como sectoriales para ciertos sectores
para transporte, trabajo, ahí hay, no, hay medidas de inflación para cada sector en el fondo. También, otra medida alternativa es el deflactor del PIB, que era esta relación, se guardan entre el PIB nominal y el PIB real. Esto hecho por impuesto interno, digamos, un poquito los datos de PIB, y eso no. Si estamos haciendo un buen trabajo en medición de inflación, las dos medidas, que una es la IPC, que la acabamos de revisar, que el deflactor del PIB, nos deberían dar igual, parecido. O sea, aquí está esto para Chile, y se fijan las dos medidas, tanto el deflactor como el IPC, más o menos se mueven en un rango relativamente parecido. ¿Okay? No andan por las mismas. Entonces, esta es otra forma de medir la inflación. Entonces, IPC y deflactor, como dije, ambos son parecidos. Hay algunas diferencias. El deflactor del PIB refleja todos los bienes que han sido producidos en Chile, por decirlo. El IPC más bien se concentra en reflejar los bienes que son consumidos por los hogares, no todo lo que es producido, sino que más bien lo que se consume en el hogar. El IPC es una canasta fija, más bien el deflactor del PIB, tanto sigue una canasta según lo producido en el año, porque varía la canasta cada año. ¿Cuál es otra medida que se hace ahora con Internet? Es que algunos economistas bajan todos los datos, por decirlo, de Mercado Libre o de Yapo. En realidad es de Amazon Estados Unidos, pero se podría hacer para Chile. Bajas todos los datos de Mercado Libre y Yapo y ves qué compra la gente. ¿Okay? Entonces, en vez de hacer una encuesta y todo esto y tratar de ver qué gasta la gente, en realidad agarro los datos de compra y veo qué está comprando la gente, qué cosas nuevas. Entonces puedo ahí introducir los nuevos productos, puedo ver cómo varían los precios en estos mercados online y considerando lo que la gente está comprando. Esa es una medida que está tomando vuelo ahora. Que un poco, si se acuerdan la semana pasada que vimos esto de esa página web donde los economistas como que seguían las compras con tarjeta y podían seguirlas día a día que iban comprando, es un poquito esa misma idea. En vez de eso, en vez de usar esos datos para medir cuánto se compra, lo que puedo hacer es usar esos datos de tarjeta para medir cómo van variando los precios. ¿Okay? Dicho eso, ¿por qué hicimos todo esto de la inflación y todo esto? ¿Por qué lo vimos? Porque nos permiten seguir la evolución de los precios, pues nos permiten ver en términos reales, se dice reales como de cantidad de bienes que puedo comprar, nos permiten hacer comparaciones intertemporales de las cosas. Entonces, este es el salario mínimo el 2000, ¿ok? Este es el salario mínimo el 2016. Uno podría decir, wow, esto, ¿cachai? Esto, increíble, o sea, el descueve, esto se multiplica con verde. No, está celeste. Esto subió en 2,5 veces, ¿cierto? Eso sería, alguien podría decir, oye, wow, el salario mínimo subió 2,5 veces. Pero si uno lo lleva a los precios de un año en particular, como deja como fijo el IPC, lo ajusta por la inflación, usa los precios en el fondo del 2015, en realidad la diferencia no es tanta, ¿están de acuerdo? Es menos de 2. O sea, a ver. Voy a calcularlo con la calculadora. Bueno, en realidad eso no es tan 2,5 veces, sino que más bien es sorry. En realidad esto es 1,5 veces, ¿no? Se multiplicó 1,5 veces. Entonces no es tan, se fijan, al incluir la inflación, no es tanto el salto. ¿Okay?
Entonces eso me permite ajustar. Otro ejemplo, esto nos permite entender por qué la gente vuela más. O sea, hay ciertos bienes que se han vuelto más accesibles. Profe, no entiendo lo que es nominal y real. ¿A qué se refiere? Nominal es, si te fijas, es el precio del día. Así como en pesos, ¿cuánto te sale? ¿Ok? ¿Ya? Cuando dice real es como que lo ajusta a la inflación. Dice, mira, pero los precios subieron artificialmente. Entonces, en vez de eso, dejemos los precios fijos. Es algo así. Es como, dejemos precios fijos. Dejemos precios fijos. Sin considerar entonces la inflación. Claro. Entonces, puedo comparar en el fondo que no sea inflación, sino que sea realmente lo que puedo yo comprar. ¿Cachai? Ah, ya. Ya, ahora sí. Gracias. Entonces, cuando después me muevo a, digo, si uno mira algo que se ha expandido mucho, los viajes en Chile. Siempre los viajes han valido alrededor de $1.000. Ese que ha sido como en general el costo de un pasaje aéreo. Más o menos. Nominal, el 2000 eran 500.000 pesos. El 2016 es 643. Esto me diría, es más caro, ¿cierto? O sea, está saliendo más caro viajar. Si es más caro viajar, ¿cómo explico que más gente viaje? Y eso pasa porque si yo tomo de nuevo, tomo los precios fijos, en realidad esta cantidad de plata es harto más caro. Aquí se ve que en el fondo cayó el precio. En términos reales, en el fondo lo que tengo que sacrificar por viajar, ¿cierto? Yo tengo que sacrificar, yo tengo ¿cuál es el problema del consumidor? Yo puedo comprar un montón de cosas o viajar. Lo que este dato me está diciendo es que la cantidad de cosas que yo tengo que renunciar para viajar ha bajado. Viajar se ha vuelto, de hecho, más barato. ¿Ok? Si uno saca la inflación, se ha vuelto cada vez más barato viajar y eso explica que la gente esté viajando más. En parte, la otra es que tiene más plata. Consultas. Ok, nos quedan como 5 minutos, así que vamos a cerrar. Vamos a ir cerrando. Esto también tiene efecto, la inflación también tiene efecto sobre las tasas de interés. Está la tasa de interés nominal y la real. Digamos que yo les presto $1.000.000 a un amigo, ¿cierto? Que me lo devuelve un año después. Yo tengo un costo oportunidad, yo pude haber usado ese dinero. Y ese es un costo real, digamos. Pero también hay un costo de inflación. En el fondo, con $1.000.000, yo podría, digamos, de nuevo, vamos al ejemplo de la bebida que valía Luca. La bebida que valía Luca, con $1.000.000 yo puedo comprar 1.000 bebidas. ¿Están de acuerdo? Y tener la mansa fiesta, digamos. Entonces, tengo el costo de, bueno, me compro las 1.000 bebidas. ¿Qué se hace? También un costo inflacionario, porque mañana las bebidas no van a costar 1.000, van a costar 1.050. Y eso ya no voy a poder comprar 1.000. Entonces, eso es un costo inflacionario. El hecho de que la inflación me hace que yo no pueda comprar lo mismo que antes. Y eso yo, si le presto a mi amigo, ¿están de acuerdo? Yo debería tener en consideración ese costo, ¿están de acuerdo? Él me debería al menos devolver lo que yo le estoy prestando. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ya. Por lo tanto, ¿cierto? Salvo que yo fuera muy generoso, la debería pedir un interés acá. Y justamente la tasa de interés nominal es la tasa que normalmente se reporta y no corrige por inflación. O sea, esto es en general para préstamos o depósitos en pesos. ¿Okay? Hay inflación, tú tienes que devolverme, cuando yo te presto plata, tú tienes que devolverme la inflación y una tasa de interés por el costo de oportunidad del dinero. La tasa de interés real es más bien solo el costo de oportunidad real del dinero y está corregida por efecto de inflación y es básicamente todo lo que es en UF. En el fondo eso está como aislado de la inflación. ¿Sí?
Entonces, la idea, digamos que yo presto 1.000.000 de pesos a un amigo, ¿cierto? Y me lo devuelve un año. Si yo le doy una tasa de 15% y la inflación es 10, entonces la tasa real fue 15 menos 10, 5%. Y es un problema para los préstamos. Si la inflación es muy cara, yo tengo no solo que pagar de vuelta la tasa real, también tengo que pagar la inflación. Entonces la diferencia entre nominal y real es básicamente, se entiende como inflación. Entonces aquí la línea roja, digamos, esto lo que está diciendo es que los colores me parece que están al revés. La tasa más alta, ¿cierto? Tiende a ser la nominal. Están mal los... Entonces, veamos, en general, en estos momentos en el mundo, hay incluso tasas reales negativas, como en el caso de Suiza, Suecia, Japón. En el fondo, es como que la inflación es 10% y el banco y yo le pago al Banco Central 9%. Eso está raro. ¿Okay? En general no pasa. Y eso porque básicamente te dan la seguridad. Es como que tú estás pagando porque sabes que los suizos de seguro te van a pagar de vuelta. ¿Se entiende? Es algo muy extraño porque lo normal sería que los suizos, ellos te debiesen pagar por usar tu dinero, que eso es lo que están haciendo, ¿cierto? Pero lo que pasa en estos momentos es que yo no tengo a dónde poner la plata y hay un lugar hay una forma súper segura de poner la plata que es prestarle a los suizos, porque yo sé que los suizos me van a pagar. Entonces ellos en el fondo dicen, ya, ok, pero ¿sabéis qué? Yo no te voy a pagar por tener tu plata. Yo espero que tú incluso sacrifiques un poco, por la seguridad que yo te brindo. Y eso es lo que lleva a lo que se llama tasas reales de menores al 0%. Estas cosas las deberían ver en macroeconomía. Y es como que yo estoy tan seguro a mi amigo que mi amigo me va a pagar de vuelta y yo estoy dispuesta a sacrificar un poco porque sé que él va a cuidar bien y que yo estoy seguro que no me va a devolver la plata. ¿Okay? Cuando tengan macroeconomía, pregunten harto sobre esto. Entonces, hasta aquí entra en la prueba. ¿Okay? Entonces entra la parte de costo, ¿se acuerdan? Esto de por qué algunas barredoras o algunos usan máquinas. Entra todo lo que es PIB, medición de cuánto se hace en la economía, que era la clase pasada, y entra esta parte que es básicamente inflación y medición de precios. ¿Okay? Resumen, el indicador de precio muestra cómo varía el precio, ¿cierto? Sirve para entender la evolución, la variación del PIB es una medida de inflación. El IPC tiene problemas, tiene efecto de sustitución, la gente se mueve por otros bienes, nuevos productos o cambios en la calidad, ninguna de esas cosas la captura. Y la otra medida alternativa es el deflactor del PIB. La gracia es que justamente nos brinda una herramienta para comparar precios a través del tiempo y sirve con el tema de tasas de interés que pueden ser nominales o reales. Y las nominales van a incluyen la inflación, las reales como que están aisladas de ella. ¿Ok? Eso. ¿Consultas o preguntas sobre la materia o sobre la clase en general, el curso en general? ¿Profe? ¿Sí? Es que no entendí mucho eso del gráfico de nominal y real. ¿Me lo podría explicar de nuevo? En el fondo, las tasas de interés, la diferencia de estas cosas, hay una diferencia, la diferencia es la inflación, esa es la idea. ¿Cachai? Si hay más inflación, yo yo le pediría a mi amigo que me devolviera más plata, pues, porque mi dinero está perdiendo valor, ¿estás de acuerdo? Primero, si tú prestas 1.000.000 de pesos y le dices, ya devuélveme 1.000.000 de pesos un año después, y hay inflación, tú perdiste valor, ¿estás de acuerdo? Tú puedes comprar menos cosas, porque los precios se volvieron más altos. ¿Estás de acuerdo ahí? ¿Estás de acuerdo Sí. con esa idea? Sí. ¿Ya?
¿Cuál es el problema? Entonces, ¿qué tienes que hacer en el fondo? Tú tendrías que pedirle a la persona que te devuelva no solo el 1 millón de pesos, sino que te devuelva como ajustando por valor, ¿cierto? Que sería como que te devolviera el 1 millón más la inflación que sufrió el 1 millón de pesos. ¿Estás de acuerdo? Tú deberías pedirle, oye, devuélveme plata tal que yo pueda comprar lo mismo que yo podía comprar hoy día. Digamos, hoy día tú puedes comprar 2 empanadas y una Fanta, o una empanada y 2 Fanta. Tú le prestas la plata y le exiges ya, pero en un año después devuélveme la cantidad de plata que de nuevo me permita comprar una empanada y 2 Fanta. ¿Estás de acuerdo? Como que tú le pedirías que ajuste lo que te devuelve por inflación. Ah, sí, sí. Sí, ahí entiendo. Ya. Entonces, aparte de eso, está el verdadero valor del dinero en costo-oportunidad. O sea, como las cosas que tú podrías haber ocupado 1 millón de pesos y, no sé, comprarte benzina para el auto para andar hacer Uber y ganar plata. Una cosa así. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ese es como el valor real del dinero, como el costo-oportunidad. Lo que podrías haber hecho con ese 1 millón de pesos para ganar más plata. Esa persona, tu amigo, también te debería devolver eso, en teoría. Entonces, te debería devolver en el fondo, lo que tú podrías haber hecho con el dinero, lo que podrías haber ganado, más, lo que perdió en valor en 1 millón de pesos. Y esas dos cosas son las tasas nominativas, que al final van a ser más altas porque no van a incluir la inflación, o sea, son como que incluyen la inflación, como que incluyen ese valor en pesos. Las reales que están aisladas, es solo la parte sin la inflación. Y esas son las azules, por eso están más cerca de cero. ¿Ok? ¿Ahí está más claro? Sí, ahí entendí, pero lo que no había entendido es que cuando estaba dando el ejemplo como de no sé quién, que como que uno le pasaba plata y te devolvían, como que te sacaban no sé, como que donde uno confía en la persona y la cuestión, como que te cobran un pedacito, eso como que no entendí. Eso que decía No, abajo, como, de esto nuevo, lo... es como la idea, tú tienes 1 millón de pesos. A ver, te lo pongo así. ¿Mm? Digamos, yo te regalo, digamos, o alguien te regala 10 millones de pesos. ¿Ok? ¿Mm? Con eso tú te compras, supongamos, o digamos, ya, voy a poner 5 millones de pesos. ¿Ya? 5 millones de pesos. Con eso te compras un auto MG3 y con ese vas a la universidad. Vas a la universidad en auto. ¿Ya? Ese es lo que tú te pasan plata, tú tienes 5 millones de pesos y dices, bueno, lo que puedo hacer aquí es comprarme un auto. ¿Mm? Ese auto, entonces, pero llega un amigo tuyo y te dice, oye, necesito plata, préstame los 5 millones de pesos. Te los devuelvo en, digamos, 5 años. Dice, ah, ya, bueno, tú vas, le prestas los 5 millones de pesos, él pasa y te devuelve él los 5 millones de pesos 5 años después. Y ahora el auto ese MG ya no cuesta 5, cuesta 6 millones de pesos. ¿Estás de acuerdo? Con la Sí. inflación. Entonces tú como que perdiste en el fondo. Sí, claro. ¿Estás de acuerdo? Que perdiste, antes podías comprar un auto, ahora no. Entonces tú le deberías pedir a tu amigo, ok, pero tú me tienes que devolver la plata tal que yo pueda comprar este auto MG. Ya, ahora sí entiendo. ¿Ya? Claro, sí. Ahora, eso es simplemente ajustar por la inflación, como que él te devuelve para que tú puedas comprar las mismas cosas que antes. Pero tú en estricto rigor, si tú comprabas el auto MG, entre otras cosas podrías haberlo agarrado, primero te ahorras un montón de plata en bus y tiempo. Ahora tienes más tiempo, no tienes que tomar la micro y además puedes andar haciendo Uber y llevando gente. ¿Ok? Podías ganar más plata, de hecho. Entonces te ahorras costo y te gana plata. El auto tenía un valor en el fondo. Te generaba un valor real. Y eso, por eso va la tasa de interés real. Entonces tú le deberías pedir a tu amigo, bueno, yo te presto 1 millón de pesos, pero tú me tienes que devolver la plata tal que yo pueda comprar de nuevo el MG
y además me tienes que compensar por todas las cosas que yo podría haber hecho con este auto. ¿Se entiende? Y el banco, porque en realidad este es un ejemplo de un banco, no un amigo, el banco justamente te pide eso, que le devuelvan lo que ellos podrían haber hecho con la plata, más el costo de inflación. Que es como que tú le dijeras a tu amigo, bueno, devuélveme tal que yo pueda comprar las mismas cosas y además que yo compénsame por las cosas que yo podría haber hecho cuando si te hubiese tenido un auto. Esa es la idea. ¿Ok? Y Ahora esa, sí. más consultas. Profe, yo el tema, tengo dos consultas. Una, el tema de la UF, es, ahí ve fijo el precio real, ¿cierto? La UF es una forma de IPC nomás. Es como, no me acuerdo con qué se vale, pero es como el IPC. Es básicamente lo mismo que el IPC, pero con un valor en pesos. ¿Ok? Ya, pero siempre tratando de sacar cuánto es la inflación y quitándosela, ¿cierto? O Ya, sea, es no una medida agregando. monetaria sin inflación. Eso es como la idea. Ah, ya, perfecto. Y la Entonces, otra consulta sorry, era sobre... esto justamente la idea es, ¿por qué se hizo la IPC? Para que, por ejemplo, los bienes raíces, todos los créditos, todo estuviese en UF, cosa que quedara como aislado de la inflación, como que quedara, si hay inflación se va a ajustar, si hay inflación baja no va a subir tanto en la UF, no va a subir tanto el costo de los créditos. Me surgió una duda que me habían enseñado sobre el tema de las pensiones, que uno las pidiera en UF. ¿Sirve hacer eso? O sea, yo entiendo que por normativa debiesen estar en UF, justamente la idea es que los abuelos, porque ¿qué es lo que pasa en otros países? Yo le entrego una jubilación de 520.000 pesos a la persona, como aquí, ¿ok? Como este pasaje a Estados Unidos. O digamos más dramático, como el salario mínimo. Yo le entrego una jubilación a las personas como el salario mínimo, ¿ok? Si yo lo hago en pesos todo, estas 100 lucas en 2016 es muy poca plata comparado con lo que era el 2000, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, ¿por qué se hacen las jubilaciones en UF en general? Justamente para que esto se vaya reajustando. Entonces, ahora esta persona, si se hace en UF, el 2016 tendría 166 lucas en vez de 100 lucas. ¿Cachai? Entonces, ¿cuál es el problema? Si tienes inflación, todos estos beneficios en pesos caen, po, empiezan a valer poco. Entonces, el problema de la jubilación, tú te jubilas en pesos, no en UF, y después si hay un alza de inflación, perdís, cada vez tu jubilación te permite comprar menos cosas. ¿Cachai? Mm. Entonces, la idea que sea un UF es que justamente mantener fija como la cantidad de cosas que tú puedes comprar. Es una idea así. Ahí no importa ni la inflación ni la deflación entonces, ¿cierto? No, po, y si hay deflación, tú vas a recibir menos. Pero la Ah, ya, deflación pasa muy poco. ya, profe. Ya, y la otra consulta que era totalmente aparte era, ¿en qué horario uno podría consultar para revisar un control o prueba? ¿No te lo mandamos? No lo he revisado. Hay uno que está en internet, pero ¿a qué te refieres? A revisar uno que tú ya diste. Claro, uno que ya di, para revisar La parte 3 cada... está arriba en el sistema, si la has visto. Y mándame un mail y yo te mando la corrección. Ah, ya, profe. Ya, súper. Eso. Ok. ¿Alguien más? Ya, pues estamos. Entonces la próxima semana hay prueba. Bueno, que el ayudante haga cosas y estas tareas voluntarias, todo el tema. ¿Ya? Eso, que estén bien. Sí, Buenas profe. tardes. Chao. Profe, gracias.